Estoy en Grupo Radio Centro, este programa que arranca hoy y arranca, la verdad, con muy buenos astros. Tengo en cabina al doctor José Narro Robles. José, de usted, de tú, ¿cómo te hablo? Pues siempre me has hablado de tú, eres un igualado, y ahora resulta que porque estás iniciando el programa, pues si quieres regresamos a las viejas formas, que por cierto nunca tuvimos. Bueno, entonces vamos a hablar de tú y de ti, ¿te parece? Empecemos con lo de ti, ¿no? Y de nosotros. ¿Qué semana más complicada para el que fue tu partido? Quiero arrancar con esto. Hay proceso de selección del presidente o la presidenta del partido. ¿Tú participaste en ese proceso? ¿Decidiste con una carta que vale la pena comentar bajarte de ese carro? Pero no solamente eso, decidiste renunciar a tu bandera tricolor. Yo te voy a rogar que, digamos, en aras de entender el contexto, nos regreses en el tiempo y nos cuentes cómo fue esa decisión de participar y luego ese periplo para bajarte del carro. Sí, la primera parte es una decisión complicada para mí, porque representó dejar la UNAM, que es una institución entrañable, en mi caso, maravillosa en mi perspectiva de lo que representa para el país, y cuando tomé la decisión de participar en el proceso, consideré que lo mínimo que podía hacer era no comprometer a la universidad, separarme de ella, y decidí entrar. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Pensando en México, en el país, que yo creo que el país no va tan bien como quisiéramos, muchos, y dos, por la democracia, porque yo estoy seguro, estoy convencido de que un sistema democrático requiere de partidos políticos fuertes, sólidos, y de una oposición bien configurada. A ver, te tengo aquí la reflexión que nos hicimos en este país, sobre todo en los años 70, ¿te acuerdas? José López Portillo literalmente fue el único candidato de las elecciones 76, y a partir de ahí nos cayó el 20 de que en efecto necesitamos pluralidad partidaria. Ahora, la pluralidad partidaria pasa por tener leyes que la garanticen, pero también institutos políticos que quieran jugar a la pluralidad. Institutos que quieran jugar a la pluralidad y actores políticos que crean en la pluralidad. La crisis de la oposición en México es de proporciones inmensas. Quizá desde la llegada de los generales sonorenses no habíamos visto esta crisis de la oposición. No sé, porque nunca me lo había planteado en el tiempo. Después no había reflexionado sobre cómo andábamos con la oposición en los años 50 o en los años 40 o etcétera. Pero lo que sí ahí es muy digo sencillo yo, responder, eran partidos paraestatales. Ya teníamos Acción Nacional, que no fue no sé si en algún momento, pero en general no fue un partido paraestatal. Ya teníamos algunos que sí hacían esa tarea. Pero la democracia requiere oposición. La pluralidad es lo que le da fuerza a una colectividad, a una sociedad. Las expresiones diversas son realmente dignas de ser tomadas en cuenta, y para quien gobierna es mucho mejor tener oposición a tener solo unanimidad, y máxime cuando esta no es real. Ahora, ¿coincidirías conmigo en que, no te voy a preguntar por Partido Acción Nacional, que merecería una conversación similar, que el Partido de Revolución Institucional, que fue uno de los bastiones de la construcción del México contemporáneo, sin duda, está hoy en su peor crisis y que probablemente no salga de ella? Y casi le pregunto al doctor. Es decir, los síntomas de la enfermedad se ven serios. Sí, se ve muy serio. Es un paciente que tiene simulación en exceso, que comete excesos de los excesos, que no puede abandonar las viejas prácticas, la trampa, el acarreo, en fin. Y yo participé porque pensé que se podía, que había un ánimo. Pero no había una posibilidad en esa decisión. Es decir, es un partido que sale de la elección muy debilitado, con las preferencias más bajas de su historia, preferencias que todavía están en 2 dígitos, pero que pueden ser en 1 dígito en breve. ¿Por qué meter las manos al lodo? ¿Por qué subirse en lo que baja? Porque el PRI fue, tú lo dijiste, Ricardo,
el partido que fundó las instituciones contemporáneas. ¿Nos gustan o no nos gustan? La mayoría nos gustan. El IMSS nos gusta, la Secretaría de Salud nos gusta, el Infonavit nos gusta, el CONACYT nos gusta, aunque nos disgusten algunas cosas, pero ahí están las instituciones. El IFE antes, ahora el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un régimen de instituciones que estableció, organizó el gobierno emanado del PRI. Ahora voy a decir una cosa que buena parte del auditorio podría ahorita ponerse a chiflar, y sin embargo lo voy a decir porque lo creo. Hay actores muy importantes, muy serios, éticamente responsables, que estuvieron en el PRI. Bueno, Reyes Heroles, a ver, por favor, y no nada más. Mujeres extraordinarias, Ricardo. Tú conociste seguramente a María Lavalle, aunque eres joven, pero campechana fantástica. Mira que hay campechanos que valen mucho la pena. Jalisciense, colimense, Griselda, primera gobernadora de nuestro país, María de los Ángeles Moreno, presidenta del PRI. Ahora, no. Luis Donaldo no están Colosio. Representados. Hoy no. O sea, yo no los veo. Digamos, no. A ver, déjame ¿No? poner el debate que vi recientemente entre los tres aspirantes, ¿no? O sea, Ivonne Ortega, Alejandro alias Alito, ¿no? La señora Nadia, ya ni siquiera sé su apellido. Piñón. Nadia Piñón, ¿no? Que fue de un nivel bajísimo. Y yo me preguntaba, ¿y dónde está el doctor Narro? ¿Por qué no lo dejaron llegar siquiera para que este debate fuera distinto? Para que llamara con algún entusiasmo a la base priista, ya olvídese al resto del electorado. Pues sí, pero no se dieron las condiciones. Se tomaron decisiones tan importantes como la expresión de los gobernadores antes de tiempo. Yo lo dije, se dieron muestras groseras de intervención del Ejecutivo Federal actual y del anterior. Se trató de orientar todo y francamente se permitió que un padrón que no es confiable se utilice, y se utilice además, perdón por decirlo así, copeteado. ¿Y copeteado por qué? Porque inscribieron en ese padrón, particularmente las huestes de Alito, a cientos de miles de priistas. ¿Quién puede creer que en Coahuila se triplicó el padrón de priistas, como si hubiera una epidemia? Que la Ciudad de México tuviera el doble del padrón que se tenía hasta enero. No, estaban... Ivonne Ortega utilizó una frase muy afortunada, probablemente, creo que ahí se la reconoció a Encarnación Alfaro, que es su segundo en la fórmula. No podemos mantener al PRI del escritorio, hay que ir por el PRI del territorio, pero esta elección se decidió en el escritorio de los gobernadores. Por lo que está decidida en los escritorios, porque fueron varios. ¿Pero escritorios todos de gobernadores? Sí, porque me dice el ex presidente, el actual presidente, pero sin los gobernadores. A ver, sin el gobernador de Oaxaca, sin la fuerza priista de Coahuila, sin la fuerza priista de Campeche, esto no estaría ocurriendo. Son los gobernadores los que están conduciendo este proceso. Sí, los que operan, no necesariamente los que tomaron en primera instancia la determinación. ¿De quién es el pacto mafioso? Pero yo digo que es un acuerdo político que no le hace bien a un instituto que merecería tener otro destino. Pero usted contaba con el respaldo de senadores. Tú contabas. Es que cuando me surge el respeto tan grande, empiezo a hablar de usted. Es un ejercicio. A ver, yo platiqué, porque esto... ¿Pero qué pasó con esos senadores, con esos diputados que te veían muy bien? Pues sí, de repente la línea. ¿Y la sentiste? ¿La viste pasar? No, bueno, me la dijeron. Miedo a tu persona? Me la dijeron. ¿No te ibas a dejar manejar? No, por supuesto que no. Tampoco iba a ser un chivo en cristalería. Ni títere ni chivo en cristalería, algo en medio. Algo decente. A ver, la política en México tiene que cambiar. La política tiene que cambiar y en consecuencia para hacerlo los políticos tienen que cambiar. Hablábamos de las oposiciones, pero podríamos pasarnos un buen rato, más del tiempo que tenemos, hablando de cómo se organizan los acuerdos cupulares y cómo eso no es la manera. La política no puede hacerse solo con dinero.
La política no puede representar únicamente el negocio. La política tiene que ser otra cosa. Ahora, México requiere política y políticos diferentes. Ahora, José, yo veo a mucha gente quejándose de muchas cosas, que además tenemos buen músculo para ello, Sí. pero muchos se deslizan al deseo del regreso al pasado, como si hubiera posibilidad de No, regresar no hay al pasado, ninguna posibilidad. y con muy poca capacidad de imaginar el futuro. Si estamos en un momento donde, sobre todo el lado de las oposiciones, se dicen estábamos mejor, no sé Sí. cómo pueden decir eso, pero lo dicen. No estábamos mejor antes. También esa es parte de una realidad, Ricardo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que los políticos se preocupan más por su pasado, el pasado y su pasado, que por el futuro. Y por el futuro de los demás, el futuro del país. Requerimos pensar en México hacia adelante. Urge que resolvamos y anticipemos los problemas, los que tenemos, y que anticipemos los que vienen. ¿Le estamos dejando solamente a Morena y solamente al presidente López Obrador la responsabilidad de esa imaginación? Y no es nada más de ellos. El país es de todos. También lo he dicho con mucha convicción, no puede ser el país de una sola voz, de una sola persona, de un solo hombre o de una sola mujer. Es un país mega diverso, extraordinariamente heterogéneo, en lo biológico, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Y esa pluralidad es la que tenemos que salvaguardar. Ahora, el PRI se va a desfondar. Veo muy difícil, la verdad, después de esta elección y de esos debates y de la pobreza de ideas, que ocurre un milagro. Pero bueno, siempre ocurren milagros. El PAN, decía en su momento, está viendo su propia crisis. ¿Tienes pensado jugar desde otros espacios de pluralidad, desde oposición electoral, desde la discusión académica? ¿Cómo te imaginas, o dicho en otros términos, cuando decidiste no solo renunciar a la presidencia del PRI, a tu militancia partidista? 46 años, y en el propio documento en el que di a conocer esa doble decisión, también hice un señalamiento. Yo voy a seguir en la lucha. ¿Cómo? No lo sé. Ver, danos no lo sé, luz. no, pero déjame. No sé, el periodismo puede ser una decirte, manera, no se te antoja tomar el micrófono. Hombre, has reencarnado varias veces, pero universitario, secretario. Pero ¿por qué no una tercera y una cuarta? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo, en mi caso, yo tengo que reflexionar muy bien. He estado platicando, abriendo el abanico, hablando con muchas fuerzas políticas del país, pero también con estructuras de la sociedad civil, con organizaciones. De verdad, me la personajes. premisa, ¿has hablado con Movimiento Ciudadano? Sí. Están muy interesados en tu persona. No sé, pregúntale a ellos. Ellos me dicen que están muy interesados. Eres el perfil que quieren en su partido. Pues mira, he platicado con gente de Movimiento Ciudadano, he platicado con gente de Futuro 21, PRD, he platicado con gente de Acción Nacional, he platicado con personajes del mundo académico, de las estructuras que generan opinión pública. He estado escuchando y pues haré una síntesis en algunas semanas, no muchas, para ver. Lo académico a mí me sigue interesando, me sigue motivando mucho. He platicado con jefes académicos. Ahí también hay jefes, ¿verdad? No, hay jefes de jefes. Y como decía Kissinger, esa es la política más difícil, porque el pleito es por tan poquito. Por tan poquito y por tan importante. Hoy platicaba con un grupo de jóvenes y los llamaba a eso, a entender y cuidar a las instituciones del país. La fuerza de México se ha venido construyendo a lo largo de muchos años y hay que cuidar a las instituciones. Oye, en eso que dices me planteas una de las preguntas que tenía preparada para ti. ¿Está siendo difícil la conversación entre generaciones? O sea, por un lado uno observa en Estados Unidos, por ejemplo, que los jóvenes están entusiasmados con Bernie Sanders. Sí. Tú mismo, cuando estuviste en posibilidad de ser candidato a la presidencia, muchos editoriales dijeron esto. Tú dijiste algo que a mí se me quedó grabado y que hoy aquí en Grupo Radio Centro vengo a decirlo. El adulto en casa, ¿requiere México sí o no
un adulto en casa. Mira, yo no creo en el conflicto entre las generaciones. Por lo menos, en mi caso, no se da. No se dio en el pasado. ¿Conversas fácil con los jóvenes? Uf. Como dicen ellos, ¿te agarran la onda fácil? Pero facilísimo, y yo también a ellos. O sea, es Internet, como cualquier, las redes, esta mira, forma. no tanto porque yo sea el que los domino, pero soy el que les platica. Hoy les platicaba cuando en 1990 los celulares eran escasos. Bueno, eran instrumentos propicios para el asesinato. Eran unos ladrillos bloques, inmensos. Bueno, en la universidad, yo como secretario general tenía uno de esos, y de eso les platicaba, y les llama la atención cómo pudieron haber vivido capaz de interpelar a ese voto mayoritario que hoy es joven. Sí, yo me siento capaz porque entiendo también claramente que ellos no quieren nada más que les hablemos de que son parte del futuro. Ellos son parte del presente. Y con ellos hay que construir. ¿Los representarías en el 21 en la Cámara de Diputados? No estoy en esa línea, lo digo ¿No también. ¿Se te antoja? No, porque la oposición se va a construir ahí, ¿no? Se me antojan otras cosas. Se me antoja ayudar a que se construya una oposición seria, responsable. Uno nunca debe decir de esa agua no he de beber. Pero si estamos hablando con franqueza, como siempre hablamos, te diría, no es mi primera Aunque los partidos intención. parlamentarios, los líderes de los partidos normalmente son al mismo tiempo, tienen cargos electorales. Me voy a mover de tema, José, ya sí, para adelante. No seguir futureando tanto. Y mire qué bien nos hace, mira qué bien nos hace hablar del futuro. Uno de tus temas principales ha sido la salud, ¿no? Desde tu origen familiar, tu propia carrera, tu trayecto. Te tocó ser secretario de salud, sí. En un momento en donde hizo crisis el modelo de salud que teníamos planteado en este país. Es decir, la fragmentación entre las distintas instancias que ofrecen servicios de salud, el Seguro Social de un lado, el ISSSTE del otro, el ISFAM, el Seguro Popular, pues hicieron que mucha gente o se quedara fuera o tuviera derechos a la salud múltiples, ¿no? Es decir, sí. Si yo estaba en el Seguro Social, si tengo posibilidad de tratarme para la diálisis, pero si estoy en el Seguro Popular no podía, en fin, son cosas que han sido muy lamentables, lo cual obligaba a replantear, a regresar incluso a planteamientos originales para tener un sistema universal de salud. En esas estamos hoy, se está planteando la creación del Instituto Nacional de Salud. Me encantaría saber tu opinión y también un poco las críticas que se han hecho al Seguro Popular, que algunas ahora hasta te quieren salpicar con ellas, pero son críticas que venían de antes de tu llegada. No, hombre, si yo fui un crítico del Seguro Popular, yo escribí, yo di conferencias, yo fui a la Academia Nacional de Medicina y di mi opinión en el 2003, 2004, de cómo se estaban desarrollando las cosas. Pero hoy tengo que reconocer que el Seguro Popular tiene 15 años de existencia, que ha tenido un desarrollo, que corrigió varios de los problemas que tenía, que algunas de las facilidades que se daban, porque así estaba la normatividad, era muy laxa, para que se utilizara de una mala manera el recurso que debería llegar a la salud y no llegaba, y quiero pensar, se utilizaba para otras cosas de gobierno. Voy a poner la parte. Me suena, tiene tintes veracruzanos, marimba veracruzana. Marimba veracruzana. Pero eso, claro que pasó. Hoy difícilmente puede suceder, porque hay una nueva normatividad, porque hay reglas que son bastante más rígidas y porque hay más supervisión, porque hay más auditorías. Hay problemas, tan los hay, que cuando yo fui secretario, todavía hasta hace un año, en los 2 años y meses que yo estuve al frente de la Secretaría, me tocó pedirle al jurídico de la Secretaría que presentara 70 denuncias por gastos por recursos no comprobados en las entidades federativas. Pero cada vez es más difícil. Ahora, las ciudades se van construyendo por precedentes y el presidente Javier Duarte es inmenso.
O sea, por lo menos toda la rumorología que existe alrededor del desvío de recursos y la compra de medicamentos que no cumplían con los estándares, e incluso la posibilidad de que haya habido no medicamentos vendidos como medicamentos, nos dejan muy inquietos. Sí, Déjame ir a corte y regresamos para hablar a fondo del caso Veracruz y cómo se está construyendo la reflexión hoy a partir del caso Veracruz. Vamos a corte, regresamos. Soy Ricardo Rafael, estamos en Grupo Radio Centro. Estamos de vuelta en Grupo Radio Centro. Soy Ricardo Rafael y estoy con el doctor José Narro. Es un regalo, la verdad. Yo estoy con Ricardo Rafael en Grupo Radio Centro y para mí es el regalo estar aquí en la patada inicial, en el arranque de un proyecto, deseándote el mayor de los éxitos. Te lo mereces tú, pero se lo merecen también los radioescuchas. Estamos en el ejercicio de este periodismo que también tiene que renovarse, no solo en la política. Claramente el periodismo tiene que repensarse. Sí. Te pregunto, ¿tú crees que realmente estamos en una transformación del tamaño de la que se habla? Cuando se habla de la 4T, sí es de ese tamaño. Sí se está intentando, sí se está planteando, pero no es un asunto de voluntades nada más. Uh-huh. Bueno, pues déjame retomar la conversación donde la dejamos hace un momento. Quería abusar de tu conocimiento, de tu experiencia, justamente para entender el tema del seguro universal de salud. Ese fue un anuncio que hizo Vicente Fox en su momento. Y el secretario Frank en su momento advirtió que no era posible crear el nuevo sistema del Seguro Popular y al mismo tiempo fusionarlo con el IMSS, porque los costos del IMSS eran muy altos, porque los costos laborales y sindicales eran muy altos. Por eso en este país arrancamos el siglo con dos grandes sistemas, puedo contar el ISSSTE y los demás. ¿Estamos hoy en condiciones de regresar y juntarlos y volverlos homólogos y resolver el tema del costo sindical y el costo operativo? Tiene costo sindical, tiene costo económico, laboral, tiene costo político, y yo sí diría hay que ser cautelosos. En el gobierno anterior se intentó una modalidad distinta, que es el intercambio de servicios. No veo yo muchas facilidades hoy para hacer todo sin tener una enorme discusión y seguramente un desgaste muy fuerte. Y esto tendría que ser una discusión parlamentaria, dirías tú. Tiene que ser una discusión parlamentaria, pero también social. Tenemos que tener una discusión que incluya a los expertos, a los conocedores, y no estoy hablando de ninguna manera en primera persona. Estoy hablando de quienes tienen mucha experiencia y pueden aportar. La salud, o el problema o el tema con la salud, es que los efectos de malas decisiones cuestan vidas, y cuestan vidas hoy o mañana, es en lo inmediato. Pues déjame cerrar el tema sobre salud que estábamos abordando, irme al tercer tema que tenía preparado hoy para esta conversación. La Universidad Nacional Autónoma de México está cumpliendo aniversario de su autonomía. 90 años de autonomía, uno de los principios torales. ¿Cómo defines autonomía? Pues la capacidad, lo puedo hacer escrito al respecto, he dado conferencias, la capacidad de gobernarse dentro de la universidad, de administrarse los propios universitarios, de tomar las decisiones, pero sobre todo de definir los contenidos académicos. Y en el caso de la UNAM, de favorecer esa expresión plural, esa expresión completa. Entonces, tiene su vena administrativa, tiene su vena de la parte política del gobierno universitario y tiene particularmente la vena académica, procurar la libertad de cátedra, de investigación, de expresión, de libre discusión de las ideas. ¿Está en riesgo de alguna manera la autonomía universitaria? Mientras no vuelva a haber otro gazapo que permita que se les olvide transcribir la fracción séptima del artículo constitucional correspondiente. Entonces, que lo que se les olvidó fue poner 3 puntos.
Esto es muy bonito. En técnica legislativa, cuando hay reformas y los párrafos se quedan idénticos, se ponen 3 puntos. Se les fueron los 3 puntos. Bueno, entonces no fue todo el párrafo, sino nada más 3 puntos. Mientras eso no pase. No ves riesgo. No, la elección ahora para rector no la pone en riesgo. No ves la corrupción en la que han participado muchas universidades. Porque si hablamos de la estafa maestra, en un momento le vamos a dedicar tiempo, en las universidades, por una ley de adquisiciones mal entendida, han servido para asignar contratos multimillonarios escudados en la autonomía universitaria. Y te estoy hablando de universidades tan importantes como la UAM, o sea, no son universidades pequeñas. No hemos los universitarios cuidado poco el valor que nos instruye la propia Constitución. Mira, sí se tiene que ser muy cuidadoso, pero este es un tema, yo de verdad lo digo, no conozco a profundidad los asuntos. Aquí la pregunta que tiene uno que hacerse es, ¿hubo corrupción? Pues que castiguen a los corruptos. ¿Estaban dentro del gobierno? Pues que sean ellos. ¿Estaban también en complicidad con algunos académicos? Pues que paguen su responsabilidad. Yo estoy de acuerdo en que la corrupción es uno de los peores males que tiene nuestro país. Y la única manera de combatirla es acabando con los corruptos. Los corruptos tienen que dar cuenta de sus hechos y de sus actos. A ver, entramos al estado de Veracruz de vuelta, habíamos prometido ese tema. Javier Duarte sí es un animal aparte. Miren que en un país corrupto tener a alguien en los extremos de la corrupción es realmente, emblemático. Un individuo que por la vía del sistema de salud generó actos de corrupción muy serios. No nada más de salud, sí de salud, pero no nada más fueron el tema de la salud. A ver, por supuesto que tiene que castigarse con toda la fuerza, con toda la energía. Pero es un problema del sistema, o es un problema de las personas, o dónde colocamos la responsabilidad. Es un problema mucho más complejo, más allá de las personas. Pero no es solo del sistema, es el sistema y las personas. Sí se facilita, sí se vuelve algo natural, normal. Nos tiene que indignar, Ricardo. ¿Ves de la Secretaría de Salud? ¿Le indignó cuando llegaron esos primeros expedientes a su escritorio? ¿Llegaron a tiempo? Mí, tan me indignaron que por supuesto no avisé, no pedí permiso, no informé que iba a hacer. No fuiste a ver al presidente Peña Nieto y le dijiste, tengo aquí... Yo encontré, a lo largo de esos 2 años y medio, 70 casos. ¿Cuántos de esos de Veracruz? La mayoría, bueno, no la mayoría, un número muy importante. 30 y tantos. 28, si no me falla la memoria, por ahí. Y directo a la PGR. Directo a la PGR. Y volvió a aparecer. Que Raúl Cervantes se hiciera cargo del asunto. Pues sí, y yo traté de darle seguimiento en todos los casos. Algunos de esos expedientes. ¿No te llamaron y te regañaron por andar haciendo eso? No, debo decirlo también con toda franqueza. No pedí permiso, pero tampoco recibí algún comentario de muchacho o señor, eso no se hace. La Auditoría Superior de la Federación. Eso sí se hace. La Auditoría Superior de la Federación se acercó a la Secretaría de Salud para preguntar por Yo me acerqué varias veces con la auditoría, me tocó tratar con 2 auditores superiores de la Federación, yo fui a visitarlos, yo me acerqué con quienes estaban en la Secretaría de la Función Pública o de Función Pública, y yo me preocupó enormemente el encontrar el tamaño de la no comprobación. Y emprendimos una tarea. ¿Tienes una cifra en mente? ¿Tamaño de no comprobación por cuánto? Se corrigió, se corrigió, pero era por muchas decenas de millones de pesos. Había cierta displicencia en esto y yo no lo permití, regularizamos todo lo que se tenía que regularizar en ese proceso, y cuando encontramos que con 1,150 millones de pesos en esas 70 denuncias no había manera, y ya había forma probablemente de recuperar la documentación o de reconstruir el expediente o de devolver los recursos a la Procuraduría General de la República. O sea, responsabilidad penal. Penal. El último tema, Pepe, los hospitales. A los gobernadores les dio por inaugurar fachada de hospital. Yo he visitado algunos, por ejemplo en Puebla, bellísimos, pero sin equipo.
construcciones que costaron mucho dinero, pero que no se concluyeron, justamente bajo el esquema del Seguro Popular. O sea, el seguro les daba dinero, pero no hicieron la tarea que tenían que hacer. Mira, yo también me encontré con un problema en ese sentido. Hospitales que tenían 6, 8 o más años de haberse iniciado, centros de salud que nunca funcionaron, una enorme cantidad de infraestructura no concluida. ¿Cuál es el tema? Es que no es posible que pueda construir la federación, pero también el gobierno del estado, pero también el municipio y también incluso algunas organizaciones que tratan generosamente de apoyar, pero el problema no es el edificio, tú lo dijiste, y el equipamiento, y después no es nada más el edificio y el equipamiento, y el personal. Y cuando tienes el personal y el presupuesto para que eso pueda operar sistemáticamente. Entonces, es muy complejo. Yo tomé decisiones que dificultan, por lo menos, que se pueda seguir haciendo eso. Yo le voy a pedir un favor a José Narro Robles. Así como en su momento aquel libro de Buenas Intenciones, Malos Resultados de Santiago Levy permitió imaginar la política social del futuro, se volvió un libro de referente. Sí. Yo no tengo un libro similar en materia de salud. Ojalá y la vida le dé el ánimo para ofrecernos un texto, justamente ahora que lo necesitamos en un debate tan complicado. Nadie mejor que usted, nadie mejor que tú, Pepe. Ricardo, muchas gracias por tu generoso comentario y por supuesto que tomo el desafío. Tengo mucho interés porque creo que es una de las áreas básicas de la política social. Pensé un día que yo había inventado una frase que resumía fantásticamente. La salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Y resulta que no. Pues ya tienes... Que me la copió Schopenhauer. De veras, le encontré en los pensamientos. Pues ya tienes la primera frase del libro. José Narro Robles, qué lujo tenerte en esta inauguración. Estar en esta inauguración. Mucho éxito, de verdad. Y ojalá esta sea, porque lo es, la primera, pero que no sea la última, que me des la oportunidad de venir contigo. Van a ser muchas. Tu voz es importante en este debate público. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias.